Entonces, Nancy, en un par de minutos comienzo. Sí. Aquí No, como tú me dices. ¿Qué oh, momento? yeah. A ver si Alfonso también puede ayudar a leer, no sé cuánto puedo leer las dos primeras páginas Alfonso está con el libro. o hasta la segunda sección. Hoy no estoy en casa. Oh, ok, está bien, está bien. Okay. Pues yo sigo leyendo hasta cuando venga Mónica. Ok. Ok, está bien. Tenemos invitados nuevos hoy día, pues, muy probablemente. Y en la invitación el passcode no se encuentra. Yo no podía entrar, lo tuve que ir a buscar el calendario. Mm. Buenas noches. Good evening. We are going to start in about 2 minutes, more or less. Okay. Thank you for the new people arriving with their guests. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Ay, disculpe que estaba en silencio. No, buenas noches. ¿Cómo está? Bienvenida. Bien, gracias. ¿Primera vez participando? No es la segunda vez. Lo he Segunda tomado vez. en inglés. Ah, ok. Muy bien. Sí, ahorita estoy... Ay, Perdón. Sí. Cuando hay dos aparatos, uno suena así. Sí. Hoy sí. Ok, Perdón. muy bien. ok, Estaba entrando con el teléfono, pero ya pude entrar con la computadora. mejor así. Gracias. Ya, Perfecto. muchas gracias. Comenzamos en un ratito, ¿ok? Estamos esperando, dando un plazo de un minutito más a cualquiera que quiera ingresar, ¿ok? Gracias. Ok. Vamos a comenzar entonces. Sí. Sí. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a este estudio del principio divino. En algunas ocasiones, seguramente algunos de ustedes han participado en seminarios cortos en línea. Este estudio del principio divino los días viernes lo hacemos leyendo algunas de las principales partes del libro principal y comentando sección por sección. ¿Okay? Así que si durante la lectura ustedes encuentran algunas preguntas, por favor anótenlas porque después de cada sección hacemos un intermedio para contestar, ¿ok? Okay. Es básicamente un estudio leyendo y comentando. Hemos terminado los dos primeros capítulos de El principio divino el viernes pasado. Hemos estudiado ya los principios de la creación y hemos estudiado la caída del hombre. En esta oportunidad vamos a comenzar con la lectura de la consumación de la historia humana. Voy a contar para ello con la ayuda de Nancy Makowski, que va a leer una sección. Después voy a solicitar también, por favor, a Marina que me ayude con otra sección. Y si Daisy está disponible con el libro a la mano, también le voy a pedir, ¿ok? Entonces hacemos así, como si estuviéramos estudiando en la casa, tranquilos, relajados, contentos y apuntando, ¿ya? ¿Ok? Muy bien, entonces déjenme poner algunas diapositivas que nos ayuden. Disculpen la ortografía en los slides, falta corregir todavía algunos acentos y puntos, pero por favor, un poquito de paciencia con eso y
Básicamente ponemos esos esquemas para ayudar un poquito a la lectura. Ok, entonces, ¿pueden ver Sí, lo se que ve estoy la pantalla. compartiendo? Ok, Ujú. muy bien. No puedo agrandarlo más porque necesito controlar lo que estoy leyendo y estas filminas. Pero adelante, por favor, Nancy. Comenzamos entonces. Sección 1. La consumación de la historia humana. Hemos vivido hasta ahora sin conocer de qué manera comenzó la historia humana, hacia dónde se dirige y cuál es su meta. Aún desconocemos las cuestiones referentes a la consumación de la historia humana. Muchos cristianos creen literalmente lo que está escrito en la Biblia, en la que se afirma que en los últimos días los cielos se encenderán y disolverán y los elementos se derretirán con el fuego. Que el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz y las estrellas caerán del cielo, en Mateo 24:29, y que a la llamada del arcángel y el sonido de la trompeta de Dios, los muertos en Cristo resucitarán primero, y aquellos que vivan y los que queden serán arrebatados juntos con ellos en las nubes para encontrarse con el Señor en el aire. Primero Tesalonicenses 4:16. La cuestión es saber si estas cosas se realizarán literalmente, como dice la Biblia, o si están escritas en términos simbólicos, como el caso comprobado de muchas otras partes importantes de la Biblia. Para resolver este problema, debemos primero contestar a ciertas cuestiones referentes al propósito de Dios al crear todas las cosas, el significado de la caída humana y el propósito de la providencia de la salvación. Luego vemos la realización del propósito de Dios para la creación y la caída del ser humano. La realización del propósito de Dios para la creación. Entonces, el ser humano fue creado de tal forma que pudiera conocer la voluntad de Dios y vivir conforme a ella eternamente, experimentando el corazón de Dios como si fuera el suyo propio. A este estado del ser humano le podemos llamar la perfección de la individualidad. Dado que Dios habita en la mente de un ser humano de individualidad perfecta, tal ser humano llegará a ser el templo de Dios y vivirá de acuerdo con la voluntad de Dios. Un ser humano de individualidad perfecta llega a formar un solo cuerpo en unidad con Dios, de igual manera que ocurre con nuestra mente y nuestro cuerpo. Si Adán y Eva, con individualidades perfectas, sin posibilidad de pecar, hubieran establecido un hogar y una sociedad sin pecado, multiplicando hijos del bien, conforme a la bendición de Dios, como en Génesis 1:28, se habría realizado justamente el reino de los cielos, que tendría la forma de una gran familia centralizada en los mismos padres. Como el reino de los cielos tiene justamente la forma de un ser humano de individualidad perfecta, de igual manera que los miembros de un cuerpo trabajan con una relación horizontal entre sí, de acuerdo a las órdenes verticales del cerebro, también la sociedad debería estar organizada de tal forma que los seres humanos vivieran en una relación horizontal entre sí, conforme a las órdenes verticales de Dios. En una sociedad semejante, la gente no podría realizar ningún acto que dañara a sus vecinos, porque toda la sociedad experimentaría la misma aflicción que Dios siente hacia quienes sufren. Dios bendijo al ser humano para que fuese el Señor de todas las cosas, en Génesis 1:28. Los seres humanos de individualidad perfecta subyugarán al mundo natural mediante una ciencia altamente desarrollada y establecerían un ambiente social extremadamente confortable sobre la tierra. Este sería el lugar donde el ideal de la creación se habría realizado. No sería otra cosa más que el reino de los cielos sobre la tierra. El propósito de Dios para la creación es establecer el reino de los cielos sobre la tierra. La caída del ser humano. El ser humano, debido a la caída, no pudo llegar a ser el templo de Dios. En su lugar, se convirtió en la morada de Satanás, formando una unidad con él. Naturalmente, el ser humano adquirió una naturaleza mala en vez de poseer divinidad, provocando así que los seres humanos de naturaleza mala, al multiplicar hijos del mal, establecieran hogares y sociedades malas y un mundo malo.
Esto es el infierno sobre la tierra en el cual los seres humanos caídos han estado viviendo hasta ahora. Los seres humanos en el infierno no han podido establecer buenas relaciones horizontales entre sí, debido a que su relación vertical con Dios fue interrumpida. Por ello, se complacieron en actos que injuriaban a sus vecinos, porque no podían sentir el sufrimiento y los problemas de sus vecinos como los suyos propios. Los seres humanos que viven en el infierno en la tierra pasan al infierno en el mundo espiritual después de dejar sus cuerpos físicos. De esta manera, los seres humanos establecieron el mundo de la soberanía de Satanás en vez del mundo de la soberanía de Dios. Muchas gracias, Nancy. Es un resumen de la sección primera del libro El Principio Divino. Y como ustedes han escuchado, trata sobre la realización del propósito de la creación y qué consecuencias tuvo con esto la caída del hombre que hemos estudiado. Entonces, si ustedes tienen alguna pregunta o algún comentario sobre lo que han escuchado en este momento, por favor, pueden hacerlo ahora. De esta manera podemos conversar o tratar de absorber la pregunta. Sí, ¿Adán fue engendrado o fue creado de la noche a la mañana de barro? La pregunta es si Adán y Eva fue creado inmediatamente o fue. ¿Puedes repetirla, por favor? Perdón. ¿Engendrado o creado? Ok. Muy bien. ¿Alguien quiere responder esa pregunta de nuestros hermanos aquí? Bueno, de acuerdo al propósito de la creación, todo en la creación pasa por un proceso de crecimiento. Entonces deducimos que Adán y Eva debieron haber sido engendrados, como todo en la creación. Debieron haber nacido como bebés y crecido, y fue durante el tiempo de adolescencia en donde cayeron. Escogieron, pues, seguir al ángel, al arcángel, a Lucifer, en lugar de escoger a Dios. Como todo en la creación, debieron haber sido engendrados. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere agregar a esta respuesta? ¿O alguna pregunta más? Tengo una confusión. Sí, adelante. No sé por qué viene a mi mente una pregunta de un niño. Y engendrado lo interpretan como nacidos de una mujer, luego de la procreación, por supuesto. Entonces, Adán y Eva serían la creación de Dios, así como creó el universo entero. Entonces, Él creó al hombre a su imagen y semejanza. Y luego la mujer, por supuesto, como compañía de Él. Pero debe ser la confusión con la palabra engendrado. Que me viene a la mente, pues, el parto. Sí, claro. Entonces, Claro. quiere decir que había ser humano antes que naciera Adán y Eva. No sé si es que el Señor viene por allí, ¿no? Ok, bueno, esa es alguna afirmación de algunas personas que hay diferentes puntos de vista acerca de esto. Antes de tratar de aumentar un poquito la respuesta, ¿alguien más va a decir algo sobre este punto? Y disculpen, buenas tardes, no saludé antes. Sí, señora Doris. Ya, mire, en el principio de la creación básicamente es el tema donde tratamos o podríamos tratar más este asunto de la creación de los hombres.
hemos pasado sin ningún comentario, lamentablemente ese día, es que yo me acuerde, no hubo ningún comentario. Pero es bueno, vamos a anotarlo para poder expandirlo, porque es un tema interesante. Aún entre los cristianos, evangélicos o católicos, o de diferentes confesiones relacionadas con la Biblia, hay varios puntos de vista acerca de esto. La Biblia no explica en detalle este tipo de cosas, pero hay un principio fundamental que Nancy mencionó. En los principios de la creación se explica de que toda creación, para ser tal, para ser creada, para aparecer sobre la tierra, necesita de un tiempo, ¿verdad? Nada es creado automáticamente, perfección, en el estado de perfección, digamos. O sea, no es que Dios quiere aparecer un hombre y aparece un hombre, Dios quiere aparecer una mujer y aparece una mujer. No, sino que todo tiene un proceso de formación, crecimiento y perfeccionamiento, físicamente, espiritualmente. De esos puntos generales deducimos de que todo tomó un tiempo, de que todo tomó un tiempo, de que hubo una, digamos, cuando mencionamos la palabra engendrar, significa de que tuvo que pasar a través del mismo proceso que pasan todos los bebés en el mundo. ¿Okay? Ahora, ¿cómo exactamente? No se explica en la Biblia, pero hay estudios de diferentes cristianos y el tema es tan grande y tan interesante que necesitaríamos, quizás es un buen tema para tratar aparte, ¿ok? Para conversarlo sobre las diferentes posiciones de varios cristianos. Gustaría añadir una cosita más. Sí. Dice que en la Biblia que Dios creó al hombre del polvo, ¿no? Pero que le dio su aliento de vida. Es el aliento espiritual de Dios, lo sopló en sus hijos, Adán y Eva. Entonces, de la misma manera como vemos cuando lleguemos al estudio de Jesús, cómo es que Jesús nació sin pecado original. De la misma manera, porque Dios puso su aliento en cuando él nació. Un poquito más tarde se puede explicar más. O sea que los cuerpos físicos que engendraron a Adán y Eva, quizá no tenían el espíritu de Jesús, pero cuando nacieron el espíritu de Dios, pero cuando nacieron Adán y Eva, Dios exclusivamente les influyó su espíritu para que sean seres vivientes. Entonces, nacieron como bebés, crecieron y siguieron recibiendo el Espíritu de Dios. Correcto, gracias por ese aporte. Es un buen camino, una buena pista para conversación. A mí me gusta mucho ese tema, pero hay que a ver si hacemos una sesión sobre eso. Solamente eso. Gracias. Continuamos entonces. ¿Puedo hacer un pequeño comentario sobre eso? ¿O ya Sí, sí, adelante. Sí. Agotemos este punto. Bueno, como yo lo he entendido, ¿verdad? Pero eso puede ser solamente un entendimiento no tan elaborado, ¿verdad? Entonces estoy tratando de construir igual con ustedes. El ser humano también tuvo una evolución, ¿verdad? Pero una evolución que nació para ser un ser humano, no es que evolucionó al mono o otra especie, era como es a entender. Sino que el ser humano ya de por sí Dios lo tenía planificado para que él pudiera crecer y desarrollarse. Entonces, en algún momento de ese desarrollo, de esa evolución, él está preparado, digamos, para recibir el Espíritu de Dios. Entonces, yo lo entiendo como un proceso que duró muchos años, digamos. No es como que el bebé nace, ¿verdad? En el momento que crece ya está preparado para recibir el Espíritu de Dios, sino que el mismo ser humano tuvo que crecer y desarrollarse en el tiempo, ¿verdad? Hasta ya estar preparado. Entonces, Adán y Eva definitivamente nacieron de otras personas. Ellos fueron los bebés, digamos, que venían ya con ese desarrollo para que Dios pudiera dar su espíritu, ¿verdad? Entonces, ya estaban preparados físicas y espiritualmente para que ellos pudieran encarnar a Dios. Anterior a ellos era los seres que existieron, ¿verdad? Que nos anteceden.
que también eran seres humanos, no sé si me explico, o sea, fueron seres que son seres humanos, pero no tenían esa madurez para encarnar a Dios. Entonces, así todo es como lo he comprendido, ¿verdad? Pero bueno, como dijo don Rafael, hay muchas explicaciones. Sí. Gracias por participar. He escuchado bonitas explicaciones de miembros de diferentes iglesias cristianas acerca de esto y explicaciones de científicos cristianos sobre esto. Muy, muy interesante. Pero un principio básico común es este. Dios nos creó y en algún momento infundió de su espíritu y nos convirtió en sus hijos a imagen y semejanza, y desde allí comenzó la especie humana. Quedémonos con eso por ahora, con este tema tan importante para continuar y expandir después. Para leer la sección 2, quisiera invitar a nuestra hermana Marina. Marina, por favor, si podemos leer la segunda sección. Muy bien. Sección 2. ¿Me escuchan? La providencia de la salvación. La providencia de la salvación es la providencia de la restauración. Si el mundo del bien que Dios creó para la máxima alegría va a continuar siempre siendo un mundo de pecado, lleno de dolor debido a la caída humana, Dios acabaría siendo un Dios fracasado e incapaz. Por consiguiente, Dios está obligado a salvar a este mundo de pecado por todos los medios. Salvar a un ser humano caído en pecado significa entonces restaurarlo a la posición original de pureza que disfrutaba en un principio. Por lo tanto, la providencia de Dios para la salvación es la providencia de la restauración. Lo vemos en Hechos 1:6 y Mateo 17:11. La caída humana es naturalmente el resultado del propio error del ser humano. Sin embargo, Dios como el creador es también responsable del resultado. Si Dios no hubiera creado al ser humano, la caída no habría ocurrido. Por ello, Dios se ha sentido obligado a restaurar las consecuencias del error del ser humano a su estado original de antes de la caída. Dios es el sujeto eterno. Por consiguiente, la vida del ser humano que fue creado como su eterno objeto de alegría debería también ser eterna. De acuerdo con el principio, Dios creó al ser humano para la eternidad. Aunque el ser humano cayó, Dios no puede destruirlo, debido a que esto negaría los principios de la creación. Por lo tanto, Dios debe salvar al ser humano y restaurarlo a su posición original en la creación. El propósito de la providencia de la restauración. ¿Cuál es el propósito de la providencia de la restauración? Es realizar el reino celestial, el eterno objeto de bondad para Dios, pues este es su propósito original de la creación. En el principio, Dios creó a los seres humanos sobre la tierra y proyectó realizar el reino de los cielos sobre la tierra, centralizado en ellos. Sin embargo, como no pudo cumplir su voluntad debido a la caída humana, el propósito primordial de la providencia de la restauración no puede ser otro que restaurar el reino de los cielos sobre la tierra. La historia humana es la historia de la providencia de la restauración. Hemos aclarado previamente que la providencia de Dios para la salvación es la providencia de la restauración. Por lo tanto, la historia humana es la historia providencial, mediante la cual Dios planea salvar al ser humano caído y hacer que restaure el mundo original del bien. Estudiemos ahora, según diferentes puntos de vista, el hecho de que la historia es la historia de la providencia de la restauración. Primeramente, consideraremos la historia humana según el punto de vista de la historia del desarrollo de las esferas culturales. Han existido muchas religiones en la historia humana. Entre ellas, las religiones de mayor influencia han venido formando inevitablemente esferas culturales, y solo contando aquellas de las que se tiene registro son un número de 21 a 26. Sin embargo, con el fluir de la historia, las inferiores han sido absorbidas por las superiores o se han fusionado con ellas gradualmente. En los años recientes de las mencionadas del alzamiento y decadencia de las naciones,
han permanecido 4 grandes esferas culturales. La esfera cultural de Extremo Oriente, confucianismo, budismo, el hinduismo, el islamismo, maometismo y el cristianismo. Estas muestran la tendencia a formar una sola esfera cultural mundial centrada en el cristianismo. Por ello también podemos darnos cuenta, según esta tendencia histórica, que el cristianismo tiene como su misión última la realización del propósito de todas las religiones que han estado dirigiéndose hacia la meta del bien. La historia del desarrollo de las esferas culturales nos muestra una tendencia hacia la formación de una única esfera cultural mundial, centrada en una religión, mediante la unificación de numerosas religiones. Esta es una prueba de que la historia humana está dirigida hacia la restauración de un solo mundo unificado. La segunda manera de comprender que la historia humana es la historia de la providencia de la restauración es examinando la tendencia de la religión y la ciencia. La religión y la ciencia, que hasta ahora han estado desarrollándose sin ninguna conexión, están destinadas a encontrarse en un mismo lugar, después de haber llegado hasta donde pudieron. Esto nos enseña claramente que la historia humana ha seguido el curso providencial de la restauración del mundo original de la creación. La tercera manera por la que podemos observar que la historia humana es la historia de la providencia de la restauración es según la tendencia en la historia de luchas. Las batallas por las riquezas, tierras y pueblos han acompañado el desarrollo de la sociedad humana a lo largo de todos los días de la historia hasta el presente. Estas luchas han ampliado su campo, extendiéndose desde la familia a la tribu y así en adelante hasta el nivel social, nacional y finalmente mundial, en el cual los dos mundos de la democracia y el comunismo se enfrentan ahora en una guerra final ideológica. ¿Cómo será la lucha final? Será una lucha entre ideologías. Sin embargo, la lucha entre los dos mundos de la democracia y el comunismo nunca cesará a menos que aparezca la verdad definitiva, que pueda superar completamente a la visión materialista de la historia que amenaza al mundo actual. Cuando aparezca esta última verdad que pueda resolver los problemas de la religión y la ciencia en un solo tema unificado, la ideología comunista que hasta ahora ha intentado desarrollarse solo dando importancia a la ciencia, negando la religión, será superada. Finalmente, los dos mundos serán completamente unificados bajo una sola ideología. Así, vemos que según la tendencia de la historia de luchas humanas, no podemos negar el hecho de que la historia humana es la historia providencial de la restauración del mundo original de la creación. La cuarta manera es analizar un poco más esta cuestión centrados en la Biblia. El propósito de la historia humana es restaurar el jardín del Edén con el árbol de la vida en el centro. Génesis 2:9. El árbol de la vida significa el Adán perfecto, es decir, el padre verdadero de la humanidad. Debido a la caída de los primeros padres humanos, sus descendientes nacieron con pecado original. Por consiguiente, con el fin de que estos hijos del pecado puedan ser restaurados en seres humanos originales de la creación, todos los seres humanos deben nacer de nuevo, como dijo Jesús. También en Apocalipsis 21:1 leemos que en los últimos días aparecerán un nuevo cielo y una nueva tierra. Esto significa precisamente que el viejo cielo y la vieja tierra que habían estado bajo el dominio satánico serán restaurados como un nuevo cielo y una nueva tierra bajo el dominio de Cristo centralizado en Dios. Bien, muchas gracias, Marina. Hemos terminado esta segunda sección que se refiere a la providencia y la salvación, entendida como la providencia de restauración. Entonces, ahí explica por qué la historia de la salvación es la historia o la providencia de la restauración. Alguien, por favor, si tiene alguna pregunta sobre esto que hemos leído, puede hacerla ahora, o algún comentario también, ¿ok? Bueno, el comentario va de mi parte. Adelante, sí.
el padre Moon declaró en Uruguay, declaró de que el último que entra en el reino de los cielos es el Mesías. Es decir, todos tenemos que ir delante. Entonces, la salvación es para todos y la restauración es trabajo individual de cada uno y es también para todos. Eso por un lado. Quería aclarar de que el principio divino, esto me lo enseñó el doctor Sebastián Machak, un jesuita polaco que se dedicaba a filosofía, a enseñarnos filosofía en Berrytown. Él dijo que la unificación, el principio de unificación es completo. Lo único que tenemos es muchas negatividades y muchos detractores. Pero es completo porque, ¿por qué? La razón por qué es completo es porque Santo Tomás de Aquino hizo la teología cristiana basada en la filosofía de Aristóteles y Platón, principalmente. Entonces, tenemos la teología cristiana. ¿Cuál es la filosofía que ha aplicado a la Biblia el movimiento de unificación? Lo que ha aplicado es la filosofía de Oriente con el budismo, el confucianismo, el taoísmo, como hemos visto y en el primer capítulo, y la filosofía también occidental, interno y externo, de Aristóteles y Platón. Entonces, tenemos una teología completa. La unificación es una teología completa porque explica la esencia del ser humano y explica muchas otras cosas que vamos a ver poco a poco. Pero principalmente enseña la explicación con filosofía oriental y occidental, toda la esencia del universo, del ser humano, nuestra interrelación con todo. Por tanto, si alguien dice, ¿es una nueva religión? No es una nueva religión. Para mí no es una nueva religión. Para mí es que enseña el corazón de Dios en el momento de la creación. En el primer capítulo, el corazón de Dios es como un padre cuando espera un hijo, igual. Un hijo, una hija. Y luego la caída, el corazón destrozado, de que ve sus hijos destrozados espiritualmente. Y luego el corazón de la esperanza a través de la historia de la restauración, hasta los últimos días. Por tanto, es más profundo el principio de unificación, porque enseña el corazón de Dios, número 1. Número 2 es porque explica, o sea, utilizando la teología, la filosofía oriental y occidental y haciendo una nueva teología, una teología más completa que abarca todo el ser humano. Si alguien tiene algún comentario o alguna duda de lo que he dicho, lo que quiero enfatizar es que una teología es la aplicación de una filosofía a la Biblia. Entonces, por ejemplo, un ejemplo de ellos es la teología de liberación. La teología de liberación dice, Moisés luchó contra el faraón, entonces se liberó del faraón. Entonces nosotros tenemos que luchar contra el poder establecido. En realidad no es eso. Lo que nosotros tratamos de hacer es restaurar el poder establecido para que se encamine hacia Dios.
En fin, si alguien tiene alguna pregunta, no quiero hacerlo extensivo esto. Por favor, quiero dar paso a preguntas o a reflexiones de cada uno. Adelante, muchas gracias, Juan. Si alguien quiere comentar sobre el tema que trató Juan, adelante, por favor. Tenemos un tiempito. Por ahora no, entonces apunten y si nos queda un tiempo al final, volvemos sobre el tema, ¿ok? Puedo solicitar ahora la lectura de la sección 3 a Daisy, por favor. ¿Está disponible para eso? ¿Sí? Hola, Daisy, ¿me escuchas? Si no está disponible Daisy, quizás podemos preguntarle a Mónica Vallejo si está ya en la sala virtual. Sí, aquí estoy. Gracias, Sí, pastor. aquí estoy también, es que no me funcionaba porque no se activaba la otra. Ok. Adelante. Aquí, la sección 3, ¿verdad? Sí. Ah, sección 3, los últimos días. Significado de los últimos días. Las 3 grandes bendiciones fueron realizadas centradas en Satanás, fuera del principio. La historia humana, aunque comenzó con el mal, es en verdad la historia providencial divina de la restauración. De esta manera, el mundo malo, bajo el poder de Satanás, tomando punto de transición al llegar al Mesías, será transformado en un mundo de la buena soberanía, una vez que sean realizadas las 3 grandes bendiciones centralizadas en Dios. La era en la que el mundo malo, bajo la soberanía de Satanás, se transforma en el mundo ideal de la creación, bajo la soberanía de Dios, se llaman los últimos días. En otras palabras, los últimos días significan la era en la que el infierno en la tierra se transforma en el reino de los cielos en la tierra. No será un día de terror en el que ocurrirán muchas catástrofes naturales, como los cristianos han creído hasta el presente, sino un día de alegría en el que se realizará la esperanza más grande de la humanidad, mantenida firmemente durante todo el largo curso de la historia, desde la creación del mundo. A partir de la caída humana, Dios ha obrado continuamente a su providencia, de destruir el mundo del pecado y restaurar el mundo del bien conforme a la naturaleza original de la creación. No obstante, en todos los casos el ser humano falló en cumplir su parte de responsabilidad, frustrando así la realización de la voluntad de Dios. Como consecuencia de esto, la Biblia aparentemente indica que ha habido varios últimos días. Los días de Noé también fueron los últimos días. Génesis 6:13 dice: he decidido acabar con toda carne porque la tierra está llena de violencia por culpa de ellos. Por eso he aquí que voy a exterminarlos de la tierra, indicando así que también los días de Noé fueron los últimos días. Los días de Jesús también fueron los últimos días. Por lo tanto, aunque su providencia en la restauración centrada en Noé no fue cumplida, Dios escogió a otros profetas para que establecieran un fundamento de fe y sobre este fundamento mandar a Jesús para que destruyera el mundo malo centrado en Satanás y restaurara el mundo ideal centrado en Dios. Entendemos así que los días de Jesús fueron también los últimos días. Por esta razón, Jesús se refirió a sí mismo diciendo que vino como el Señor del juicio. Los días de la segunda llegada del Señor son también los últimos días. Jesús fue crucificado al sufrir la incredulidad del pueblo judío, dando así solo la salvación espiritual. Por consiguiente, Él tiene que completar el propósito de la providencia y la salvación del espíritu y del cuerpo en el tiempo de la segunda llegada, realizando así la restauración del reino de Dios sobre la tierra. Por eso los días de la segunda llegada del Señor son también los últimos días. Continúo, Rafael, o vamos a hacer una reflexión ahí. Continúo. Bueno, parece que puedo continuar. ¿Me están escuchando? Sí, perdón, yo estaba sin micro. Perdón, adelante. Sí, continúa, por favor, termina esa sección. Pasajes bíblicos referentes a los signos de los últimos días.
Muchos cristianos creen que en los últimos días ocurrirán en la sociedad humana numerosas catástrofes naturales y cambios radicales más allá de la imaginación de los seres humanos modernos, como los versículos bíblicos dicen literalmente. Sin embargo, si nosotros comprendemos que la historia humana es la historia providencial de la restauración del mundo a la forma original proyectada por Dios en el tiempo de la creación, entonces podemos darnos cuenta que los signos de los últimos días registrados en la Biblia no ocurrirán literalmente. Examinemos lo que simbolizan los relatos bíblicos que se refieren a los últimos días. El cielo y la tierra serán destruidos, según Pedro 3:12, y un cielo nuevo y una tierra nueva serán creados, Apocalipsis 21:1, según Pedro 3:13 y Isaías 66:22. Génesis 6:13 dice que también en el tiempo de Noé, que fueron los últimos días, Dios quería destruir la tierra, sin embargo, Él no destruyó literalmente el mundo. Sabemos que la tierra es eterna, según versículos bíblicos tales como Eclesiastés 1:4, que dice, una generación va, otra generación viene, pero la tierra para siempre permanece, y en Salmos 78:69, que dice, construyó como a las alturas del cielo su santuario, como la tierra que fundó para siempre. Destruir el cielo y la tierra significa derribar la soberanía de Satanás, que es quien los domina. Y fundar un cielo nuevo y una tierra nueva significa restaurar un nuevo cielo y una tierra bajo la soberanía de Dios. El cielo y la tierra serán juzgados por el fuego, según Pedro 3:12. Según Pedro 3:12 dice que en los últimos días los cielos en llamas se disolverán y los elementos abrasados se fundirán. En Malaquías 3:19 está profetizado que en los días de Jesús Él vendrá como el Señor del juicio y que juzgará con fuego. En Lucas 12:49 Jesús dijo que venía a traer fuego en la tierra. No obstante, no podemos encontrar ningún indicio de que Jesús juzgó con fuego. Esto sin dudas es en sentido figurado. Santiago 3:6 dice, la lengua es fuego. Por ello podemos comprender que el juicio por el fuego es el juicio por la lengua, que significa naturalmente el juicio por la palabra. Así el juicio por el fuego es el juicio por la palabra. Los muertos resucitarán de sus tumbas. Mateo 27:52, 1 Tesalonicenses 4:16. En Mateo 27:52-53 dice que cuando Jesús murió, se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos difuntos resucitaron y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, entraron en la ciudad santa y aparecieron a muchos. Esto no significa que se levantó otra vez la carne descompuesta. Entonces, ¿qué significa la tumba? El reino de los espíritus de formación, la morada de los santos de la era del Antiguo Testamento, era un lugar más oscuro que el paraíso abierto por Jesús. Por ello es llamado tumba. Los seres humanos de la tierra serán arrebatados para encontrarse con el Señor en el aire. 1 Tesalonicenses 4:17. El aire mencionado aquí no significa la atmósfera. En la Biblia, tierra significa generalmente el mundo caído de la soberanía mala, mientras que el cielo significa el mundo sin pecado de la soberanía buena. Encontrarse con el Señor en el aire significa que los santos recibirán al Señor en el mundo de la soberanía buena, cuando Cristo vuelva de nuevo y restaure el reino de los cielos sobre la tierra, destruyendo la soberanía satánica. El sol y la luna se oscurecerán, las estrellas caerán del cielo. Mateo 24:29. Génesis 37:9 describe el sueño de José, el 11º hijo de los 12 hijos de Jacob. Volvió a tener otro sueño y se lo contó a sus hermanos. Díjoles, he tenido otro sueño, resulta que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Se lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es ese que has tenido? Es que yo, tu madre y tus hermanos vamos a venir a inclinarnos ante ti hasta el suelo. José creció hasta convertirse en un hombre y llegó a ser el primer ministro de Egipto. Entonces se hizo realidad el sueño cuando sus padres y hermanos de verdad fueron y se inclinaron ante él.
De acuerdo con esos pasajes bíblicos, el sol y la luna simbolizan a los padres y las estrellas simbolizan a los hijos. El sol y la luna simbolizan a Jesús y el Espíritu Santo, y las estrellas simbolizan a los santos como los hijos. De igual manera que las palabras del Antiguo Testamento perdieron su luz cuando Jesús y el Espíritu Santo vinieron con nuevas palabras, con el fin de completar las palabras del Antiguo Testamento, así también las palabras del Nuevo Testamento que Jesús dio a la gente en su primera llegada perderán su luz cuando Cristo venga de nuevo con la nueva palabra, con el fin de completar las palabras del Nuevo Testamento, para construir un cielo nuevo y una tierra nueva. En ese sentido, que las palabras pierdan su luz significa que el periodo de su misión ha concluido con la llegada de la nueva era. Que las estrellas caerán del cielo significa que los creyentes de los últimos días fallarán todos. Todo esto lo dijo para advertir a los cristianos de los últimos días en contra de su posible rechazo debido a que él previó su incredulidad. Muy bien, muchas gracias. Esta sección es la que contiene la mayor cantidad de versículos bíblicos respecto a la consumación de la historia humana. ¿Alguien podría tratar de resumir el contenido de esto en una explicación breve? O, por supuesto, si tienen preguntas en lugar de esto, también háganla. Bueno, hay cosas que son simbólicas y el simbolismo lo explica la misma Biblia. Es decir, no hay que buscar un significado estrambótico o esotérico o extraterrestre. Es una explicación que ya lo dice la Biblia, la lengua es fuego, es decir, la palabra es fuego. Cuando Jesucristo dijo, quien sea limpio de pecado, que tire la primera piedra. Eso fue un juicio muy fuerte a los israelitas. Es decir, aquí es bien claro que muchas cosas son simbólicas. Por ejemplo, el árbol de la vida es un árbol, existe un tal árbol de la vida, no es el ser humano. Y muchas veces en 11 ocasiones la Biblia se refiere a los seres humanos como árboles, en 11 ocasiones. Entonces, por tanto, muchas cosas son simbólicas y debemos de entender el simbolismo correcto y entender el principio divino tiene la capacidad de dar el simbolismo correcto. Entonces no tenemos por qué dudar de lo que se enseña y estamos aprendiendo, leyendo aquí. Muy bien, muchas gracias por ese resumen, esa explicación. ¿Alguien más quiere participar antes de pasar a la siguiente sección? ¿No puedo comentar algo? Adelante, sí. Sí, es que a veces los seres humanos tenemos la tendencia a pensar como Dios es un Dios omnipotente y su divinidad y todo, entonces que Él puede realizar cualquier tipo de milagro, ¿no? Entonces, pero sin embargo, Dios también es un Dios de principio, ¿no? Entonces hay ciertas cosas que obviamente, también como estaba explicando el hermano Juan, son simbólicas porque sabemos muy bien que las personas que ya mueren físicamente y el cuerpo comienza a descomponerse, de acuerdo a los principios de la física y espirituales de Dios, esa persona no va a resucitar físicamente, ¿no es cierto? O sea, Dios es un Dios de principios también y nos creó para que llegada a una cierta edad vamos a morir y vamos a ir al mundo espiritual y nuestro cuerpo se va a descomponer en la tierra, ¿no? Entonces es obvio que es un simbolismo, ¿no? Que los muertos resucitarán o saldrán de la tumba o los santos del Antiguo Testamento salieron de las tumbas. O sea, todo eso también es un simbolismo porque, como dije, Dios también es un Dios de principio y de ciencia, más allá de que es un Dios omnipotente y todopoderoso y omnisciente, etcétera, etcétera, ¿no?
pienso que es importante no tener una fe ciega en el sentido de decir, ok, Dios puede hacer cualquier cosa. No, Dios creó todo de acuerdo con ciertos principios, ¿no? Entonces, Dios sí puede hacer milagros, Dios sí pudo crear a toda la humanidad, a todo el universo, pero hay Él va a respetar ciertos principios, ¿no? Entonces, por eso es muy importante entender el simbolismo de algunas partes, ¿no? Especialmente, como dijo el pastor Rafael, en este capítulo hay muchos versículos bíblicos y con muchos simbolismos, ¿no? Y si lo tomamos literalmente, entonces vamos a pensar que realmente los últimos días es un tiempo de terror, que todo se va a destruir, ¿no? Y no es así, porque el propósito de Dios es la restauración de la humanidad, es el cumplir con el propósito de su creación, con el mundo ideal o el reino de los cielos. Entonces, Dios nunca va a destruir, ¿no? Bueno, eso solo quería comentar. Gracias. Muchas gracias, Marina, por tu colaboración. Bueno, ¿pudiera añadir algo más Por favor. respecto a la resurrección? Una persona que se arrepiente aquí en la vida física, que se arrepiente y que hace buenas condiciones de amar a una persona difícil de amar, ya se eleva espiritualmente, entonces está resucitando espiritualmente. Por tanto, es un sentido más realista y más práctico de la resurrección de las personas. Muy bien, perfecto. O sea, podemos resucitar aún en vida, sin Aquí, morir. ahora. Por supuesto. ¿Verdad? Amén. Todo la caída, habíamos dicho que es una caída, fue una caída física y espiritual. Espiritualmente Adán y Eva perdieron a Dios, perdieron esa conexión. Por lo tanto, la resurrección debe ser espiritual, no física. Es un proceso de resurrección. Toma tiempo, como toda la creación. Así es. Amén. Gracias. Estamos ya terminando este capítulo y ahora sí voy a llamar a Mónica Vallejo, si puede continuar, por favor, con la sección 4. Sí, como no, la sección 4, según por el tiempo, ¿cuánto quiere que lea? Trata de leer toda esa sección, si se puede, por favor. Es bastante larga, por eso le digo. Toda la sección es bastante larga. Nos va a dar más de... Vamos a leer hasta... A ver, vamos a leer los tres puntos principales, 1, 2 y 3, y nos quedamos para continuar en la siguiente, ¿ok? Ok, perfecto. Entonces continuamos. Sección 4, los últimos días y los días actuales. Cuando Jesús habló acerca de la futura muerte de Pedro, Pedro le preguntó, ¿qué sería de Juan? Jesús le contestó diciendo, si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿qué te importa? Los discípulos oyendo esto pensaron que Jesús volvería durante la vida de Juan. Además, Jesús les dijo a sus discípulos, no acabaréis de recorrer las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Y de nuevo dijo, yo os aseguro, entre los aquí presentes hay algunos que no gustarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reino. Debido a tales palabras, no solo los discípulos de Jesús, sino también numerosos cristianos desde entonces han creído que el Señor podría venir en sus vidas y siempre están obsesionados por el sentimiento de tensión de que sus días eran los últimos días. Esto es debido a que desconocían el significado fundamental de los últimos días. Examinando el fenómeno de cómo se van restaurando las tres grandes bendiciones de Dios, que Dios estableció como el propósito de su providencia de la restauración, podemos probar que hoy estamos en los últimos días. 1. El fenómeno de la restauración de la primera bendición. La primera bendición de Dios, la primera bendición que Dios prometió a Adán y Eva era la perfección de su individualidad. Primero, podemos ver que es así por el hecho de que el nivel espiritual de los seres humanos caídos está siendo restaurado. Como se afirmó anteriormente, un ser humano de perfección llega a formar completamente un solo cuerpo con Dios en corazón, de tal manera que el ser humano y Dios se pueden comunicar el uno con el otro completa y libremente. Adán y Eva, aunque no eran totalmente perfectos, estaban en una etapa en la que podían comunicarse directamente con Dios antes de caer y causar
que su descendencia cayera en la ignorancia de Dios. El nivel espiritual se restaura gradualmente a medida que los seres humanos caídos reciben el beneficio de la era en la providencia de la restauración. Por ello, en los últimos días, muchos santos alcanzarán el punto en el cual pueden comunicarse con Dios, como se dice en Hechos 2:17. En los últimos días, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán sus hijos y sus hijas, y los jóvenes tendrán visiones y los ancianos sueños. Al ver que en estos días hay muchos creyentes con capacidad de comunicación espiritual y apareciendo como brotes de bambú después de la lluvia, podemos decir que estamos entrando en una nueva era en la cual podremos restaurar la primera bendición de Dios, después de haber perfeccionado nuestra individualidad, debido a que estamos en los últimos días. Segundo, la tendencia histórica de los seres humanos caídos por la restauración de la libertad de la mente original nos muestra esto aún más. El ser humano fue privado de la libertad de dirigirse a Dios porque, debido a la caída, se sometió al dominio de Satanás y desde entonces ha tenido una libertad limitada. Hoy en día, el corazón del ser humano ha alcanzado su nivel máximo, su máximo nivel, pues la gente busca la libertad en la mente original a riesgo de sus vidas. Esto es la prueba de que, con la llegada de los últimos días, los seres humanos caídos están ahora entrando en la nueva era, en la cual podrán presentarse libremente ante Dios. Los seres humanos caídos entrarán en la nueva era al perfeccionar sus individualidades, restaurando así la primera bendición que Dios les dio y que Satanás les arrebató desde el principio. Tercero, podemos saber aún más al observar el fenómeno de que el valor original de los seres humanos caídos, que fue recibido al principio del tiempo de la creación, está siendo restaurado. El valor original de los seres humanos, observando horizontalmente, es el de la igualdad entre las personas y esto puede no parecer tan precioso. Pero cuando se observa verticalmente centrado en Dios, cada individuo lleva consigo el más glorioso valor macrocósmico. En la era actual, la ideología democrática ha llegado a su culminación y los seres humanos han llegado a descubrir el valor original de la individualidad recibido al tiempo de la creación. Esto se puede ver por la liberación de los esclavos, la liberación de los grupos minoritarios y la liberación de las pequeñas potencias junto con las demandas por la dignidad humana, igualdad entre sexos e igualdad entre todos los pueblos. Esto es una prueba de que los últimos días han llegado y que los seres humanos caídos están entrando ahora en la nueva era en la cual restaurarán la primera bendición de Dios para los seres humanos. Cuarto, nos lo está diciendo el hecho de que el amor original recibido al tiempo de la creación está siendo restaurado por el ser humano caído. El mundo en el que éste, realizando el ideal de la creación de Dios, tendrá la forma de un ser humano perfecto. La gente de este mundo, al formar un solo cuerpo verticalmente con Dios, formarán naturalmente un solo cuerpo horizontalmente los unos con los otros. Por ello, la gente de este mundo está destinada a llegar a ser un único cuerpo, interrelacionado vertical y horizontalmente por el amor absoluto de Dios. Hoy día, ya que el humanitarismo está alcanzando su punto más alto, los seres humanos están persiguiendo cada vez más el amor original. Entonces podemos reconocer que los días actuales son verdaderamente los últimos días, en los cuales los seres humanos pueden perfeccionar su individualidad centrados en el amor verdadero de Dios, restaurando la primera bendición de Dios para los seres humanos. ¿Paramos aquí? Sí, eso es lo que iba a decir. Vamos a parar acá para respetar el tiempo de cada uno de ustedes para poder quedarnos también con las ganas de continuar, ¿ok? Vamos a continuar la próxima semana con este mismo capítulo. Este es un capítulo muy rico en bastantes temas que lamentablemente no hemos tratado a fondo, pero que continuaremos, ¿ok? Gracias a todos por su presencia, su colaboración. ¿Algún comentario sobre este punto final? Y así vamos a cerrar, ¿ok? Por favor, si alguien quiere comentar este último punto. Bueno, en resumen,
Los últimos días se trata de la restauración de las 3 grandes bendiciones que no se pudieron concretar, ¿verdad? Con Adán y Eva. Entonces, cuando aparece ese fenómeno de la restauración de nuestras bendiciones, es el tiempo de los últimos días. Es cuando Dios puede recrear todo lo que no se pudo concluir bien al inicio de la creación. Entonces, muy por el contrario a lo que se ha explicado hasta ahora, que el mundo va a ser destruido, hay muchas cosas, ¿verdad?, que ya se hablaron y que son simbólicas. En realidad, los últimos días marcan ese periodo de tiempo donde las 3 grandes bendiciones se pueden sustancializar, o sea, el ser humano puede lograr la meta de la creación, que no pudo lograr al inicio. Y eso se ve, ¿verdad?, por supuesto, con la llegada del Mesías, ¿verdad?, que es el que abre la puerta para el cumplimiento de las 3 grandes bendiciones. En resumen, lo que está explicando el mensaje. Entonces tenemos este tema todavía inconcluso, es rico en un montón de cosas. Es un tema que nos gusta mucho a los unificacionistas. Y lo vamos a seguir explicando, ¿ok? Ojalá con la participación de todos ustedes también. Lo dejamos aquí para continuar. Y los invitamos a participar. Gracias a quienes vinieron por primera vez, ¿ok? Y a aquellos que están visitando por segunda o tercera, que es como si fueran nuevos todavía, ¿sí? Esperamos que todo haya sido claro. Por lo menos tratamos de hacer como un estudio familiar. Lo interesante es de que aquí estamos escuchando al principio la lectura en los diferentes acentos de Hispanoamérica, que lo hace más interesante y con diferentes puntos de vista también, ¿ok? Thank you very much to the ladies, Japanese ladies who are with us tonight. Thank you for coming and bringing your guests. Okay. Espero que vayan aprendiendo español. Mrs. Parker, how are you? Gracias. I was here. This is why I was babysitting baby. So sorry. Yeah. Have a good night. Good night, okay? So, Rafael, the Nora is there or not? Not so sure. I didn't see her. Didn't see. Nora está presente. Visitamos a una amiga de la señora. Tenemos a Karen Durán y un Galaxy Note 9. No sabemos, no tenemos el nombre real. Yeah. Y Candillas. Maybe she is here, Mrs. Parker, because we see some. Yeah. I'll call later. Yeah. Okay. Yeah. Yeah. Thank you so much. Okay. Yeah. Entonces, gracias de nuevo a todos. Thank you. Good night. Gracias, familia. Nos vemos la semana que viene a la misma hora, ¿ok? A la misma hora seguimos, que nos toca todavía. Está bien. Muchas gracias. Hasta luego. Feliz fin de semana. Un abrazo a todos. Un abrazo. Buenas noches. Dios los bendiga. Amén. Adiós. 1, 2, 3. Bye. Bye, bye. Gracias. Bye.